Si te estoy respondiendo. No, mi pregunta era si interpretas, María, que únicamente los beneficiarios tienen que ser bibliotecas públicas o pueden ser, por ejemplo, bibliotecas privadas, pero que den acceso público a las obras y que persigan un fin público, como es cultural. Sí, yo coincido contigo, exacto. Pueden ser bibliotecas públicas, pero siempre y cuando haya otras opciones que prevean acceso público a través de otras instituciones, también está previsto. Yo lo interpreto de la misma manera, exacto. Yo sobre ese punto discrepo, básicamente por cómo es que aquí tenemos un problema siempre con las traducciones del inglés al castellano, de la versión en inglés de la directiva al castellano de la directiva y de lo que se entiende en inglés por biblioteca accesible al público, que aquí generalmente, y cuando se hacen las transposiciones, y el ejemplo es el 37.1 nuestro, hablan de bibliotecas de titularidad pública, es decir, que terminan siendo instituciones cuya titularidad depende de un organismo de una administración pública, con lo cual entiendo que se va a cerrar por ahí. Otra cosa es que lo que sí me llama la atención de este artículo es que realmente hasta ahora, y sobre todo en todos los límites que contempla, por ejemplo, los que tenemos ahora en nuestro artículo 37, que favorecen a bibliotecas, se limitan a fines de investigación o de conservación, y se entiende que el fin de investigación es del usuario y el de conservación de la biblioteca. Y en cambio aquí se hablan de unos fines que no van a corresponderle justificarlo al usuario de esas obras, sino que se va a presumir que como la institución que pone a disposición del público la obra huérfana los tiene, cualquiera que acceda los va a tener. Entonces ahí, que por un lado es una solución lógica porque dices, bueno, en el momento en que lo pones en internet te puede entrar cualquiera, pero claro, amplías mucho el marco. Pero vamos, me apostaría un dedo o dos que cuando se haga la transposición aquí, si ese es coherente como se han hecho otras, hablará de bibliotecas y archivos de titularidad pública. Y respecto a lo que comentas, a ver, aparte de la experiencia en Francia, la otra experiencia que se está trabajando es en Alemania, para crear sistemas, pero más que de gestión, que sí es como una especie de combinación entre la gestión colectiva obligatoria y las licencias extendidas, y con el objetivo esto de darle una cobertura al usuario que yo creo que con el modelo que ha planteado la directiva no se da, en el sentido que si finalmente aparece un titular, el titular no solo podrá poner fin a la condición de obra huérfana porque ha aparecido, sino que también le podrá discutir a la biblioteca o al centro que haya llevado a cabo la puesta a disposición si su búsqueda ha sido diligente o no y si ha sido de buena fe. Entonces, aquí habrá que ver cómo se hace la transposición. Si la única forma de demostrar, mi duda es si la búsqueda diligente o de buena fe querrá decir he seguido las fuentes que me diga la ley o tiene que haber un plus de algo más. Porque si es simplemente he seguido las fuentes, para mí, sinceramente, no es una búsqueda diligente, será una búsqueda muy sistemática, será ordenada, será lo que uno quiera, y la buena fe la demostrarás por decir no he ido a la fuente A, a la fuente B, a la fuente C, pero hay muchas formas después de buscar allí. Entonces, aquí creo que hay que acabar de ver cómo se hace la transposición, y el problema de las transposiciones es el de siempre, que puede haber disparidad en lo que se haga aquí, de lo que se haga en Francia, de lo que el estándar que se ponga en cualquier otro país. Sí, yo... No, si alguien quiere tomar la palabra, por supuesto la tiene antes que yo. Sí, por favor. Un par de preguntas a lo que antes te referías, que nacen de la ignorancia más que de otra cosa. Una es, ¿cuál es el criterio de nacionalidad de las obras, o nacionalidad o europeidad de las obras huérfanas? Y la otra es, desde el punto de vista del titular de la obra huérfana, ¿qué medios tiene para declarar su derecho? ¿Ante qué órgano? ¿Cómo lo puede hacer? Gracias. Sobre lo primero, lo que establece la directiva es que la búsqueda diligente se tiene que hacer en el Estado miembro en el cual se haya realizado la primera publicación o divulgación de la obra. En esto la propia Comisión reconoce que se ha extendido un poco más de los trabajos iniciales, porque ya no solo habla de primera publicación, sino que acepta también primera divulgación, es decir, puede afectar a obras divulgadas pero no publicadas. Por tanto, en el momento en que pone una serie después de reglas especiales para aquellos casos en los cuales se considere que, bueno, pues aunque se haya publicado en un Estado miembro, pero puede haber titulares que dice hay indicios razonables para pensar que hay titulares en otros Estados miembros también, pero bueno, todo no deja de ser un poquito con cierta vaguedad y al final supongo que se tendrá que aplicar el sentido común, pero a veces es el menos común de los sentidos, pero lo que marcaría sería el Estado miembro en el cual se ha hecho la primera publicación y divulgación.
Y la segunda pregunta me parece una magnífica pregunta que habrá que ver cómo se lo soluciona el legislador estatal. Porque, bueno, que aparezca el titular y ¿qué hace? ¿Se dirige a la biblioteca que está haciendo la puesta a disposición? Es decir, aquí yo creo que se va a tener que articular qué medios incluso tendrá para poder reclamar los posibles daños, perjuicios que él considere. Efectivamente, quizás sea a través de la oficina de... no recuerdo el nombre, la de Alicante, que es la que va a hacer de repositorio, Oficina de Armonización del Mercado Interior, que al parecer es la que va a aglutinar todos los expedientes de búsqueda diligente, que entiendo no solo de España, sino de todos los países europeos. Quizás sea allí donde uno se tenga que dirigir, pero no está definido en la directiva. Bueno, no está definido en la... Sí. Pues entonces sí, si no te importa, gracias. No está definido en la directiva, y como no está definido en la directiva, las cosas tienen sus cauces absolutamente naturales. Yo, autor, me entero que mi obra está en línea por la institución A y me dirijo a la institución A y le digo, oiga, que eso es mío. Y la institución A me dice, oiga, es que yo estoy en la excepción de la directiva. Y entonces, a partir de ese momento, le digo, pues está usted o no está usted. Si lo reconozco, pues está usted y lo único que me queda es la posibilidad de ir a la compensación. Si no lo reconozco, pues me voy al juez. Eso es como el juego de cualquier otra excepción. Pero yo quería añadir también otra cosa que me parece importante en relación con el tema de la transposición. El juego de excepciones de la Directiva 2001/29, salvo en la primera excepción, la del 5.1, es un juego de excepciones máximas que se pueden adoptar o no adoptar por los Estados miembros, y siempre existe la duda de si una vez adoptadas pueden configurarse en una forma menor o, por el contrario, con toda la amplitud. Tema discutible, al menos en algunos casos. Pero esto no es una directiva de máximos, esto es una directiva de cumplimiento obligatorio. Es decir, es una excepción, excepcionalmente excepción. O sea que aquí sí que en la transposición no cabe el rebajar los niveles de la excepción. Hay que cumplimentarlo. Y si, concretamente en el ejemplo que se ha manejado antes, la directiva dice, y lo dice con toda claridad, que lo del carácter público es el acceso al público, obviamente cualquier transposición que fuera a equiparar eso con institución pública sería una transposición contraria al derecho comunitario. Me permito decirlo. Creo. Sí. No sé, tengo dos. Sí, primero. Sí. Vale. Bueno, me pongo de pie porque si no, no me ve. Bien, yo es que quería precisar un poquito la intervención de María, porque me parece que ha mezclado dos asuntos que están muy relacionados y de hecho se mezclan, pero que no es el tema ni del debate, y las soluciones han sido distintas por la propia comisión. Ella ha hablado todo el tiempo de obras huérfanas y descatalogadas. Efectivamente, el proyecto de Google iba en esa doble dirección, pero lo que ha pretendido Europa, el legislador europeo, es precisamente separarlo, porque el número de obras huérfanas, como ha dicho mi compañera Patricia, es muy bajo en el libro de texto que esté bajo derechos de autor. Obviamente hay muchas más obras que no se conoce el autor, pero antiguas. Y, en cambio, el número de obras descatalogadas es muy grande. Cuando se empezaron los trabajos en Bruselas, en principio se buscaba una solución única, pero con el fin de impulsar europeana y que las bibliotecas, lo ha explicado perfectamente Patricia, pudieran hacerlo rápidamente y económicamente, se decidió hacer esta directiva, que además se ha hecho en un tiempo récord para lo que es Bruselas, y simultáneamente el año pasado, en 2011, no, ya el anterior, en septiembre de 2011 se firmó un MOU, un memorándum de entendimiento, entre todas las partes afectadas del sector del libro para el tratamiento de las obras agotadas. Ahí firmaron los representantes de autores, los de editores y en representación de las entidades de gestión y los bibliotecarios de IFLA y EBLIDA, los europeos. Con lo cual, se entiende que a partir de ahora, si las bibliotecas nacionales
quieren hacer proyectos, porque ¿cómo se separan las obras huérfanas de las otras? Es que es prácticamente imposible. La única fórmula es buscar una solución global. Por eso en Francia ni siquiera esperaron a la directiva y lanzaron la ley basada precisamente en ese memorándum que se